la introducción antes de que los hermanos ahí. Nuestro tema para hoy, como ven, vinieron los hermanos a llevar alabanzas. El grupo Shalom de los caballeros, el grupo Glorify de las hermanas. Y entonces ellos tuvieron a bien invitarme a hablar de adoración. Así que el tema para hoy titula Más que una canción, del canto a la adoración verdadera. Más que una canción, del canto a la adoración verdadera, porque a veces creemos que cantar y adorar es lo mismo. Y cantar y adorar no son la misma cosa, mucho menos alabar. Hoy vamos a ver la diferencia entre esas tres palabras. Quien les habla, la siguiente, quien les habla, desde niña me encanta la música. Desde niña yo me la pasaba cantando. Mi nombre es Judy Moya, para los que no, yo creo que no les habían mencionado mi nombre. Soy profesora de inglés, igual que el profesor Marino, el profesor acá, Elber. Así que yo cantaba hasta en inglés y no sabía ni qué es lo que estaba cantando. Y los niños, me acuerdo que en la escuela, los niños se burlaban porque yo cantaba la música de los viejitos. Toda la música, porque yo no crecí en la iglesia, así que cantaba la música de los viejitos, cantaba las rancheras, toda esa música. Y luego ya con el tiempo entendí por qué me gustaba tanto la música, pero eso se lo voy a mencionar más adelante. Cuando estaba en la universidad, me empezaron a invitar a la iglesia, una hermana. Y entonces yo me acuerdo que yo me sentaba como en las terceras bancas y a veces cuando era sábado me sentaba en las primeras bancas para lo que es el, ¿cómo se llama? La clase de amigos. Ahora le dicen clase de amigos, antes era la clase de visitas, ¿cierto? Entonces ahí empezaron a cantar varios himnos, yo desafinaba totalmente, todavía a veces desafino, y cantaron ese himno, Yo canto el poder de Dios. Ese fue el primer himno que yo me aprendí cuando llegué a la iglesia, todavía no me había bautizado, y me encantó ese himno, especialmente esa última estrofa que dice, yo sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas, y si al confín del mundo voy, ¿qué dice la última parte? Tú, Dios, allí estás, hermanos. Esa es una verdad poderosa. Esa es una verdad poderosa. O sea, saber que estamos en la presencia del Dios todopoderoso, del creador del universo, el Dios que creó las galaxias, que hizo todo, y que nosotros podemos ir hasta lo último de la tierra y allí va a estar Dios con nosotros. Y luego me bauticé en el 2007. Empecé con todo esto de la iglesia. Me acuerdo que asistía al coro que tenía el hermano Elías. Ustedes saben que él tenía antes un coro. Y me dijo, un día yo fui y yo dije, bueno, quiero participar en el coro porque a mí me encanta la música. Y me acuerdo que él me decía, canta tal cosa. Me tarareaba algo porque él no toca el piano. Me tarareaba algo y me decía, canta eso. Y yo lo intentaba cantar, pero yo lo cantaba a un volumen diferente y para sus oídos sonaba diferente. Entonces él me dijo, tu voz es rara. Así como que mi voz no estaba para cantar en el coro. Así que, bueno, yo me desanimé porque prácticamente me dijo, usted no sirve para esto. Pero gracias a Dios, a las providencias de Dios, me conocí con el hermano Marino. Ya el hermano Marino era reconocido, una estrella de todo el Chocó. Junto con el hermano que nosotros le decimos 7, pero se llama Carlos. Y entonces Carlos había ayudado a Marino. Marino ya era una estrella allá. Y ellos me hicieron como una prueba y me dijeron, venga, practique con nosotros. Y con ellos aprendí que no era que mi voz fuera rara, sino que yo canto muy duro. Así que cada vez que iba a practicar, ellos me decían, Judy, bájale el volumen. Bájale el volumen porque estás cantando un poco fuerte, tienes mucha potencia en la voz. También con ellos aprendí lo que es la vocalización, dicción. Marino a cada rato, ahí queda de proyectar la voz. Proyecte la voz, proyecte la voz. Descubrí también con ellos que yo soy contralto. O sea, me sale natural ser contralto, pero soy una contralto que solamente funciona con el teclado, o sea, el piano. Yo escucho las notas del piano y yo ya sé mi voz.
porque así a oído como lo hacen mis queridas hermanas de Glorify me cuesta. Las admiro y las adoro y cuando sea grande quiero ser como ustedes, muchachas. Entonces, luego en el 2016 me fui de voluntaria para un centro de vida sana y allá conocí a un profesor de música, un maestro de música que se llama Juvenal. Con él también aprendí lo que es dirección coral. Pero que mientras que con el profe Marino aprendí mucho de vocalización, técnica, a cada rato practicábamos con bel canto, unos audios que yo todavía los conservo, profe Marino, todavía los conservo. Con el profe Juvenal yo aprendí algo diferente. Y yo quiero que pasemos a la siguiente diapositiva. Pero antes quiero hacer esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que cantaste una canción y sentiste algo por dentro? ¿Cuándo fue la última vez que cantaste una canción y sentiste algo por dentro? ¿Cuándo fue, hermano? Hace 10 minutos. Hace 10 minutos. A ver, ¿alguien más? Hoy, algo que... Exacto. Hermanos, la música nosotros cuando cantamos, nosotros como conectarnos tanto con lo que estamos cantando, con la alabanza, que yo no sé ustedes, pero yo cuando canto algunos himnos, yo tengo unas ganas como de brincar, tengo como una cosa acá adentro que yo no sé cómo explicarle, como una alegría que, bueno, no me cabe como en el pecho con algunos himnos, y es porque la música, y especialmente la música que alaba a Dios, debiera de hacernos sentir algo por dentro, debiera motivarnos a algo, hermanos. Debiera hacernos pensar, qué maravilloso es Dios. Debiera hacernos reflexionar. Siguiente. Allá en Salem, el profe Juvenal constantemente nos leía este pasaje. Él lo leía desde el versículo 13. Pero yo apenas les voy a leer que fue nuestra lectura bíblica. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré con el espíritu, pero también con el ¿qué? Con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también ¿con qué? Con el entendimiento. Y saben que yo antes cantaba, bueno, más o menos, pero cantaba y a veces no le prestaba atención a lo que estaba cantando. Pero allá con el profe Juvenal, en Salem, él nos hizo entender que podíamos tener la voz más hermosa del mundo. En esa generación que fue 2016-2017, había jóvenes con un talento increíble, o sea, una barbaridad. Niñas, había muchas sopranos, muchas contraltos, mezzosopranos, una cosa de locos. Cuando nos tocó hacer una presentación allá en uno de los auditorios en Cali, todo el mundo quedó encantado. Pero él siempre nos recordaba, muchachos, cuando canten, no canten solamente con la boca, dicción, vocalización, sino pregúntense si están cantando con qué. Con el espíritu. Y sobre todo pregúntense si están cantando con el entendimiento, entendiendo lo que estamos cantando, porque de lo contrario no tiene sentido que nosotros cantemos por más que lo hagamos de manera brillante, porque díganme si no hay cantantes súper excelentes en el mundo. Hay muchos cantantes súper excelentes que en su prime eran una locura. Hoy tenemos el programa La Voz, ¿cierto? Algunos han visto el programa La Voz. Ese programa, la que se ganó el título de La Voz fue Whitney Houston. Una voz impresionante. Empezó alabando al Señor, pero luego, algunos ya sabemos la historia, terminó cantando para el mundo, terminó muriendo. Y uno dice, si los de allá se preocupan porque su música sea súper excelente, nosotros acá que cantamos y adoramos al Dios Todopoderoso, no debiéramos de hacer música no solamente que sea emocional, sino que conecte con algo más profundo en nuestros corazones y que nosotros cuando la cantemos entendamos que estamos cantando, hermano. El hermano ahora cantaban, yo me rindo a ti. ¿Usted sabe qué significa eso? Significa que si usted tiene un problema de sobrepeso que le está afectando su salud y no le puede servir al Señor, y el Señor le dice hay que comer esa ensalada y no patacón. Usted cuando él canta, yo me rindo a ti, usted está rindiendo también ¿qué? Esos patacones.
Está rindiendo también esos benditos patacones, hermano. Mis flaquezas, mis pecados. Y uno a veces dice, ay, no, es que volví a fallar. Pero ¿por qué si está diciendo, Señor, mis flaquezas y mis pecados los rindo a ti? Significa que eso ya no va a tener dominio sobre mí. Pero si yo lo canto simplemente por cantar, pues obviamente eso no va a tener impacto. Siguiente. Hay 3 niveles, como yo les decía al principio. Cantar, alabar, adorar. Nivel número 1, cantar. Eso es la expresión vocal. Puedes cantar sin ¿qué? Sin pensar en lo que estás cantando. Nivel número 2, alabar. Alabar es hacer el reconocimiento consciente de qué es que yo estoy cantando. Hoy, ahora en el servicio de canto cantaron majestad, gloria a su majestad. Usted cuando canta eso se imagina la majestad de Dios, contempla el firmamento y usted dice, Señor, gracias porque en medio de tanta inmensidad, tú me amas a mí, hermanos. Sabes lo que dices y por qué lo dices. Cuando tú alabas a Dios, entiendes que estás cantando y por qué lo estás cantando. Pero el nivel 3, que a ese que debemos de llegar nosotros, es el de adorar. Y adorar es entregar totalmente a Dios nuestra vida. Dices amén, aunque duela, hermanos. Aunque duela. No es fácil cantar, yo todo lo puedo en Cristo, ese coro que cantamos todos. Cuando usted está pasando por dificultades, no tiene un empleo, en el trabajo se la tiene montada el coordinador o el rector o el jefe, cualquiera que sea, no es fácil. Pero adorar es eso, hermanos, que aún en medio de que usted sienta que algo le está doliendo acá adentro, usted dice, Señor, aún así yo te alabo, Señor. Aún así tú eres mi Dios. Siguiente. Cantar. ¿Qué significa? Simplemente cantar. Es la acción vocal de reproducir una melodía y una letra. Puedes cantar en la ducha. ¿Cuántos cantan en la ducha aquí? Oye, los demás no cantan en la ducha. Apenas se bañan. Ok. O si no se bañan. Ok, puedes cantar en la ducha sin pensar lo que dices. Solo disfrutas de la música. Es como tatarear el jingle de algún comercial. Ustedes saben, los niños buscan su hogar. Ustedes le han escuchado eso. Uno cantaba eso sin pensar que estaba diciendo esa canción. Lo repites, pero no lo sientes. Muchos así cantamos en la iglesia. Participamos, pero sin conexión real. Cantar no es malo. Es simplemente el punto de partida. Siguiente. El segundo nivel es alabar. La alabanza implica o involucra la mente, los pensamientos. Sabes lo que dices, por qué lo dices. Es como dar gracias de verdad a alguien. No el gracias que a veces uno pues lo dice como por pasar rapidito. Cuando lees la letra y dices, eso es verdad. Cuando yo canto, el mundo es de mi Dios. Eso es una cosa impresionante, hermanos. Esa letra, el mundo es de mi Dios. En el último versículo, ya están viendo, yo estoy colocando el himnario como Biblia. La última estrofa, miren lo que dice. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré. Aunque infernal parezca el mal, mi Padre, Dios es ¿qué? Es el Rey, hermanos. No es Cepeda, no es, ¿cómo se llama el otro? Abelardo. Mi Padre Dios es Rey. Y dice, el mundo es de mi Dios y al Salvador Jesús hará vencer por su poder con la obra de la cruz. Hermano, cuando usted lee eso, se emociona, siente que puede pasar todo en este mundo, pero Dios sigue siendo su Rey, el Rey del universo. Hermanos, dice, los himnos son teología cantada. Alabar es entender esa teología mientras cantas. Los himnos son teología, hermanos. Yo soy una quisquillosa con la música, por eso que les acabo de mencionar. Porque hay canciones que no tienen teología, son muy superficiales, por así decirlo. No hay teología, no hay Biblia.
Y cuando nos presentan luego los himnos o las canciones que tienen Biblia, las repelemos porque a veces sencillamente no estamos acostumbrados a ellas. Siguiente. La anterior mencionaba en la parte última, decía que la alabanza debe edificar tanto al que la expresa como al que la escucha, ¿cierto? Aquí en adorar, la adoración sucede incluso en el dolor. No espera que todo esté bien, hermanos. Yo sé que por allá Santiago decía, el que esté alegre, ¿qué dice? Cante salmos, cante himnos. Y el que esté triste, ore. Pero hermanos, adorar realmente a Dios es uno poder elevar su corazón a través de canciones, a través de himnos, aún en medio de las tempestades, aún en medio de los problemas, no esperando que todo esté bien, porque muchas veces no todo va a estar bien. Hermanos, sí, Daniel fue librado del foso de los leones, no se lo comieron los leones, pero hubo circos romanos también. Hubo circos romanos. Y muchos de esos cristianos que fueron arrojados allá, ¿tenían menos fe que Daniel? No. ¿Por qué Dios no los liberó? Buenas preguntas para reflexionar, ¿cierto? Pero ellos decidieron mantenerse fiel, seguir honrando a Dios, aún en medio de una muerte inminente, hermanos. Adorar también es eso, que aunque esté tronando centellas y esté pasando todo en nuestra vida, nosotros podamos decir, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Como un soldado que aunque herido todavía lleva la bandera en alto. Es decirle a Dios, Señor, no entiendo. No entiendo. No entiendo por qué ando soltera, Señor. No entiendo por qué hago y nada que consigo trabajo. Señor, no entiendo por qué no salgo a comer a la calle, no hago esto, no hago otro y aún así no me alcanza. Pero confío. No lo siento, no es emoción, pero creo. Involucra tu cuerpo, tu mente, tu voluntad, tus emociones, involucra todo. Hermanos, adorar realmente a Dios involucra todo. La adoración es la respuesta del corazón que ha encontrado a Dios, o mejor yo diría que se ha dejado encontrar por Dios. La siguiente. ¿Cuál de estas describe cómo cantas en la iglesia la mayoría de los sábados? A. Canto, pero la mente está en otra parte. ¿Les ha pasado a veces? Te está cantando, pero está como que preocupado allá, que tal vez dejó la estufa encendida, ¿cierto? Y era de gas. O que tal vez pasó alguna cosa. B. Entiendo lo que digo y me emociono, pero a veces. C. Cada canción es un encuentro real con Dios. Nadie va a ser juzgado por su respuesta, hermano. Pero ¿en cuál creen ustedes que están? A ver, la mayoría de los sábados. ABCD, todas las anteriores, la de cierto. Ok, hermano, muy bien. Eso es para que reflexionemos. Para que reflexionemos y miremos cómo estamos. La siguiente, por favor. Esta historia, la carretera destapada. Yo viví algunos años en Necoclí y yo vivía en Necoclí, pero trabajaba en una vereda. De Necoclí a la vereda eran alrededor de 1 hora cuando estaba la carretera destapada, polvo, pero estaba seca. Alrededor de 1 hora y media cuando había llovido. Alrededor de 2 horas o 3 cuando habían pasado, ¿cómo se llama esa cosa que levantan? No, esa para que raspan la... ¿Cómo se llama esa máquina? Eso, pero que raspan toda la calle así. Para echarle luego algo ahí encima, que yo no sé qué sea. Pero el punto es que cuando pasaban esa máquina y llovía, usted podía pasar hasta 3 horas para llegar a esa vereda, a ese colegio. La primera vez yo llegué allá a Necoclí, yo no sabía montar moto. A las malas, sabía medio montarme en una bicicleta y no sabía ni siquiera manejar la bicicleta, muchachos. Entonces, se me ocurrió, porque pagaba mucho en transporte, conseguirme una moto. Yo ni idea de equilibrio, nada. Me dieron unas cuantas clasecitas y un día yo dije, ya llevo como 2 meses con esa moto ahí, la voy a sacar. Me fui. Me acuerdo como si fuera hoy que había una medio lomita así, uno subía, quedaba aquí un pico y luego bajaba así.
Y yo como casi en esas clases no había sido mucha práctica, porque en una de esas clases hasta me quemé y el equilibrio no daba pie con bola con eso. Entonces, en lugar de apretar el freno, apreté el clutch. En lugar de apretar el freno, apreté el clutch y me fui así, mire, pero sabroso, en medio de lluvia, en medio de todo. Y yo lo único que decía era, Señor, me maté. Perdón por todos mis pecados, pero me maté aquí. Y ya como que al final, yo no sé, el Señor como enderezó todo eso, porque estaba lloviendo, eso estaba súper feo, destapado. Y finalmente bajé, no me pasó nada. Pero pasaron los meses y yo decía, bueno, ya medio aprendí, ya no me voy a caer tanto. Venía del colegio para mi casa. Estaba lloviendo. Estaba todo resbaloso. Se me olvidó quitarle los cambios, profe Marino. Se me olvidó quitarle los cambios. Iba como en tercera en plena loma. Así que esa moto en un momento como que empezó, se apagó y se me fue así. Se le dobló eso para los cambios. Y yo, Señor bendito, ¿ahora qué hago? Y esa moto pesada, pesada. Así que yo, Señor, mándame a alguien que me recoja y que me ayude a levantar esta moto. Mándame a alguien, Señor, ¿verdad? Apareció un señor por ahí, me ayudó a levantar la moto. Me dijo, allá adelante encuentra un señor que le pueda ayudar a enderezar esa palanca de cambios. Y yo, bueno, muchas gracias, me fui. Llegando el señor, me arreglaron esa palanquita, me fui hasta la casa. Pero yo apenas llegué, lo primero que dije fue, Señor, ¿por qué me volví a caer? ¿Por qué me volví a caer en esa bendita moto? Si ya supuestamente yo ya la manejo bien. Y hermanos, fue una cosa instantánea que inmediatamente yo pregunto por qué empezó a sonar este himno en mi cabeza. No me acuerdo ahora el número. Solo no estoy, Jesús está a mi lado. Oye, y yo pensé, Señor, qué ironía. Solo no estoy, pero igual me caí. Solo no estoy, igual me caí. Y yo, en ese momento, lo único que hice fue seguir cantándolo. Seguir cantándolo, seguir cantándolo. Ese himno llegó como aliento. Y ahí entendí que Dios a veces usa himnos para hablarnos en medio de dificultades. Y aunque le preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si ya tal cosa? Entendí lo que les mencionaba de adoración. Adorar a Dios aunque duela. En la tormenta, no después. Casi siempre adoramos a Dios después de que ya conseguimos el trabajo, después de que ya nos casamos, después que consiguió el novio, después que ascendió en un escalafón, después que logró tal cosa. Pero adoramos a Dios cuando estamos teniendo esos días terribles con esos estudiantes, profe Helbert. Adoramos a Dios. Es complejo, es complejo. La adoración real florece precisamente donde menos la esperas. Donde menos la esperas. Yo decía, pero ¿por qué me viene ese himno, Señor? Si yo lo que quiero es que me expliques por qué fue que me pasó esto. Pero no, el Señor me dijo, tú no estás sola, yo estoy contigo. Y yo, Señor, pero si estás conmigo, ¿pero por qué? No, yo estoy contigo. No siempre las cosas van a salir bien. Siguiente. Otra que me pasó, pero esa fue mucho antes de lo de Necoclí, es que yo iba en un carro con unos jóvenes, íbamos a alguna actividad y ahí estaba el chico que me gustaba y nunca me había pelado, hermano Hamilton. Eso sí se siente maluco, ¿cierto? Nunca me había pelado y yo decía, pero ¿por qué ese hombre no se fija en mí, Dios mío? Y en ese momento como que ángeles se colocaron ahí alrededor del carro y empezaron a cantarme como Jesús no hay otro amigo. Y especialmente el coro. Nuestras luchas conoce todas. Jesús conoce tus luchas, hermanito. Jesús conoce tus luchas, cualesquiera sean ellas, emocionales, físicas, económicas, de cualquier índole. Jesús conoce tus luchas. Yo le llevé a Dios el dolor que sentía en ese momento, como lo sentía, con las palabras que lo quería decir. Y ahí entendí que Jesús, hermanos, es suficiente. Nuestra lucha conoce todas, y Jesús es suficiente para pasar cualquiera de esas luchas. Siguiente. Y esta sí me pasó recientemente. Yo estaba en la casa, así en la cama, una tarde, y estaba haciendo algo ahí en el computador, creando contenido para las redes sociales, y de repente empezó a sonar ese himno. Anhelo ser limpio y completo, Jesús. ¿Se acuerdan de ese himno?
Y la partecita donde dice, mis ídolos rompe. Por eso le digo, hermanos, que necesitamos entender qué estamos cantando. Y yo cuando dije, mis ídolos rompe los que antes amé, o lávame y blanco cual nieve seré, yo dije, Señor, ¿cuáles son esos ídolos que yo tengo? Y yo ya había empezado a identificar algunos ídolos. El matrimonio, Señor, ese es un ídolo. Yo he querido casarme desde los 25, no le puedo decir mi edad. Y ese fue un ídolo, Señor, ese es un ídolo. Otro ídolo que me di cuenta recientemente, la reputación. La reputación es un ídolo, Señor. La opinión de los demás, Señor, es un ídolo. El miedo es un ídolo. El perfeccionismo, Señor, es un ídolo. Y yo, mientras cantaba ese himno, se me empezaron a aguar los ojos y yo decía, Señor, rompe todos esos ídolos. Rompe todos esos ídolos, Señor. Porque de nada sirve que yo lo cante y es una canción hermosa si realmente esa canción no impacta mi vida. De nada sirve, queridos hermanos. Así que yo le empecé a decir, Señor, te entrego esos ídolos, Señor. Rómpelos. Porque adorar también es entregar. No es solo cantarlo, es decirlo en serio. Es decir, Señor, aquí están, son tuyos. Cualquiera sean los ídolos, hermanos. A veces estar pegado constantemente del celular, de Netflix, qué sé yo, viendo cosas que no deberíamos ver. Hay que entregárselos al Señor, para que el Señor pueda obrar en nuestros corazones. La oración transforma. Después de que yo canté ese himno, salí totalmente diferente y pidiéndole al Señor, siguiente, que me ayude a identificar cada día, porque a veces uno se hace el bobo, uno se hace el loco. Con las cosas que tienen que mejorar uno se hace el loco, pero es necesario uno reconocerlas. Que a veces uno quiere, no sé, sobresalir, y eso puede ser un ídolo. El orgullo, nadie lo ve, pero usted sabe que es orgulloso. Usted sabe que a veces dice mentira. Usted sabe que a veces mira por encima a alguien que está a su alrededor, tal vez porque no tiene el mismo estatus, el mismo empleo, las mismas habilidades o talentos. Y eso hay que entregárselos, reconocerlos y entregárselos al Señor. Pregunta, ¿en cuál de estas, con estas tres historias, en cuál de ellas podrías reconocer tu propia historia? Para reflexionar. Siguiente, para que nos dé el tiempo. El canto es una de las formas más eficaces de imprimir las verdades espirituales. ¿Dónde? En el corazón. A menudo cuando las palabras de las verdades divinas directamente expresadas. ¿Quién no sabe que Jesús lo ama a uno? ¿Quién no sabe? Todos sabemos que Jesús nos ama, ¿cierto? Pero cuando a veces no, como que no es suficiente uno escuchar, ah, no, Jesús te ama, o Dios te ama. Pero cuando usted escucha, de su trono mi Jesús a morir aquí bajo y clavado en la cruz, mis pecados así limpió. Sí, Cristo me ama. Uno como que lo siente diferente, ¿no, hermano? Como que lo siente diferente. ¿Por qué? Porque a veces directamente como que expresadas uno no la coge. Pero cuando son cantadas, hermanos, la música puede ser el vehículo para que el mensaje sagrado llegue al alma. Y a veces nuestra alma está tan endurecida que precisamos cosas un poquito más suavecitas como para que el corazón se ablande un poco. Eso lo escribió Elena G. de White en el Ministerio de la Curación. Por esta razón, hermanos, porque las verdades espirituales pueden ser impresas, alguien diría imprimidas, impresas en el corazón por medio de la música, es que necesitamos entender que lo que cantamos sí importa. Porque lo que cantamos imprime verdades. Por eso es que ya no cantamos ese corito que dice que Juan vio el número de los redimidos, ¿cierto? Ya no cantamos ese coro, porque entendemos que eso no es bíblico. Porque si lo seguimos cantando, vamos a imprimir una cosa que es mentira en nuestras vidas. Así que realmente importa, siguiente mi hermano, no se me duerma, cuando la música del himno eleva el pensamiento hacia Dios, cuando las oraciones del corazón se unen a los labios que hablan, cuando el alma se postra reverente ante el soberano del universo, eso es adoración verdadera.
Por eso es que el Señor decía, no me interesan esos que me adoran de labios para afuera, sino que esos que tienen esa conexión del pensamiento, el corazón, la boca, el espíritu, todo junto en adoración a Dios. Porque Dios busca ¿qué? Adoradores, hermano. No busca cantantes. La iglesia no necesita cantantes. La iglesia necesita adoradores, porque eso es lo que Dios busca. Siguiente. Grandes, el cántico de la experiencia. Esto está en Apocalipsis 15:3 y habla de los redimidos, habla de los 144,000 que han pasado por las pruebas, por las tribulaciones, por muchas cosas, y dice que cantan un cántico. ¿Se acuerdan qué cántico es? El cántico de Moisés. Y en ese cántico ellos dicen, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Este cántico no nació en un estudio de grabación. No nació de decir vamos a cantar X o Y y vamos a pulir la voz y tiene que salir así la edición y vamos a hacer estas voces. No. Nació en la tribulación. Y es el cántico de la experiencia. Necesitamos tener experiencia con Dios para que el momento de adorarlo, de alabarlo, no lo hagamos simplemente de la boca para afuera, sino que todo nuestro ser realmente esté conectado con Dios. Siguiente. ¿Cómo pasar de cantar a adorar? Y con esto vamos ya cerrando. Vamos a ver un paso a paso rapidito. Siguiente, mi hermano. Antes del culto, en el momento del canto, siempre lee las palabras como si fueran una carta de Dios para ti. Es decir, cantamos El mundo es de mi Dios. Entonces yo antes de cantarlo empiezo a leer. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. ¿Qué verdad me están diciendo ahí en esas 4 líneas? A ver, ¿qué me están diciendo en esas 4 líneas? Dios es el creador. ¿Qué más me dice? Toda la creación ¿le qué? Le pertenece. Es decir, que yo no me tengo que preocupar ¿por qué? Por nada. Y además dice allí que la entera creación ¿le qué? Eleva su voz, es decir, que le alaba, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes se han fijado que cuando va a haber una tormenta, a veces los árboles empiezan a moverse. Yo no sé, será una locura mía, pero yo a veces pienso que los árboles están contentos, están, no sé, alabando en su forma a Dios. Los pajaritos. Yo siempre que busco una casa donde vivir, busco una casa que tenga un árbol ahí, al frente o al lado, porque me gusta que los pajaritos lleguen ahí, empiecen a cantar, porque eso me recuerda que así como Él cuida de las aves, Él cuida también ¿qué? Él cuida también de mí. Entonces el primer paso es lean las letras de los himnos. Antes de cantar, usted detenga un momentico rapidito y lea. ¿Qué dice? ¿Qué me está diciendo el himno respecto a Dios, respecto a mí? El significado de las palabras debe entenderse claramente. Y esto va para los que cantamos. O los que queremos cantar, pues, como yo. Los que cantan, procuren que siempre cuando estén cantando se entienda lo que están cantando. A veces puede ser por la acústica o a veces puede ser por la vocalización, que el profe Marino a cada rato me repetía eso. Vocalice, Judy, vocalice. Y como que cantamos como así, entre los dientes. Hermana Angie iba a decir algo. Lo que en el triste Gólgota derrota apareció, desde el sellado cúmulo el triunfo se cambió, vencido está el bárbaro, menguado su poder, y el mortal su sustento ya no habrá de ser. Entonces, de pronto lees así y dice, ¿qué está diciendo ahí? Y muchas veces cantamos himnos así. O sea, cúmulo, bárbaro, Paracleto, ¿qué será Paracleto? Yo al principio en la versión actual ya lo cambiaron. Dice, desde el sellado cúmulo, el triunfo se cambió, vencido el enemigo está, menguado pues ahí se entiende. Pero tuvo que hacer una revisión para que eso cambiara. Y yo, porque no pude investigar acerca de lo que estaba. Sí, porque pues a veces no, o sea,
cantamos por cantar. Ese es el gran problema. Y hermano, la verdad es que yo cuando empecé, la primera vez como que Paráclito, yo pensaba que era como paralítico, por ahí va la cosa, porque no entendía mucho la terminología. Y así como dice la hermana, hay muchos signos que tienen la letra con un lenguaje que es muy antiguo y que a veces no entendemos. Por eso hay que leer. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la letra de un himno en silencio? Hay que hacerlo para poder entender. Siguiente, mi hermano, que ya se nos fue el tiempo. Segundo, hagan una pausa, queridos hermanos. Haz una pausa y pregúntate, ¿qué estoy diciendo? Si yo estoy diciendo, mis ídolos rompe los que antes amé, tengo que pensar y decir, ¿qué es que yo estoy diciendo con esta frase? En medio del canto, detente internamente, pregúntate, ¿creo lo que estoy cantando? Si yo canto, yo todo lo puedo en Cristo, ¿creo lo que estoy cantando? Hay que pensar en eso. ¿Es verdad en mi vida? ¿He vivido esto o lo quiero vivir? También porque a veces uno le faltan cosas por vivir. Ministerio de la Curación dice, los ángeles escuchan el cántico de alabanza y lo llevan al trono como un incienso fragante. Por eso es que, hermanos, si ustedes lo invitan acá y le dicen los hermanos, vamos a alabar el nombre del Señor, dispóngase. Porque eso es lo que van a llevar los ángeles como tributo hacia Dios. Siguiente. Tercero, convierte la canción en una oración personal. En lugar de cantar, el Señor es mi pastor y nada me faltará, dilo acá internamente o cántalo. Yo a veces lo hago así, transformo un poquito las canciones. Tú eres mi pastor, yo soy la oveja, guíame. Personaliza las frases del himno para que tengan más relación contigo. Palabras de vida del gran maestro dice, la oración y la alabanza son los ¿qué? Los medios por los cuales el alma se comunica ¿con quién? Con Dios, hermanos. No solamente es cuando oramos, también cuando cantamos nos comunicamos con Dios. ¿Cómo cambiaría tu experiencia de alabanza si cada himno fuera una conversación personal con Dios? ¿Cómo cambiaría? Siguiente. Paso número 4. Canta con tu historia en mente. Recuerda momentos en que Dios estuvo contigo, una prueba superada, una respuesta de oración, una promesa cumplida. Canta desde allí. Recuerda la forma en que Dios te ha conducido y canta sobre su fidelidad. ¿Qué himno o canción está asociado a un momento importante en tu vida? A ver, hagan ese ejercicio aquí rapidito. ¿Qué himno se les viene a la mente de una experiencia que hayan vivido? A ver, hasta lo pueden usar los hermanos para la actividad del concierto ahora. ¿Qué himno? Rapidito. Después del río. ¿Qué experiencia les recuerda? Ok. Por acá, por esta nave. Hermana. Cristo hallóme en la miseria y el pecado. ¿A qué le recuerda ese himno, hermano? Bueno, ya ese himno dice bastante, ¿cierto? ¿De dónde lo sacó el Señor a ustedes? ¿Cierto, mi hermano? Muy bien, mi hermana. Nos veremos junto al río. También me recuerda, ese fue el himno que le canté a mi mami cuando falleció. Muy bien, otro por acá. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? ¿A qué experiencia, hermano? Un tiempo cuando era pues, muy chico, joven, en la parte juvenil, me estaba torciendo realmente, por así decirlo, iba por caminos no correctos. Y fue un himno que me impactó y me decía que si quería ser salvo tenía que acercarme a Dios y tenía que cambiar mi caminar. Entonces, muy bien, hermano. Siguiente, que ya vamos terminando. Yo sé que me están presionando con los ojos ustedes aquí. Paso 5. Deja que la canción te cambie. Deja que la canción te cambie. El objetivo no es entretenerte ni cumplir el programa. El objetivo es salir diferente de cómo entraste. Abre el corazón para que la letra haga su obra. A veces yo he llegado a la iglesia central como medio triste y todo, y me siento allí. Y el primer himno no lo canto, lo escucho la letra, no lo canto. Pero estoy procesando la letra. Y ya el segundo, ya no me aguanto y empiezo a cantar. El canto es un arma que podemos usar siempre contra el desaliento. ¿Sales del culto diferente a como entraste? Si la respuesta es no muy seguido, pues hay que hacer algunas cosas en nuestra adoración. Siguiente. Ahí está el resumen para que los quieran tomar pantallazos, queridos hermanos, para que se lo pongan allá y lo peguen, no sé, en algún letrerito de cómo pueden mejorar su adoración. Siguiente, mi hermano. ¿Qué quieres cambiar la próxima vez que cantes en la iglesia? Siguiente. Hoy, cuando cantemos el último himno, que va a ser uno de mis himnos favoritos,
Ya lo vamos a cantar. Es el himno 142. Venid, cantad de gozo en plenitud. Saben, hermanos, que ese himno, cuando dice el coro, Él nos libró de culpabilidad. Es decir, Dios nos perdonó. Pero luego dice, y redimiónos, ¿por cuánto? ¿Por hoy? Por la eternidad, hermanos. Somos comprados, salvados por la sangre de Jesús. Y dice, ¿con quiénes nos comparó? Con ángeles, hermano. Y yo busqué la versión de donde proviene esa partecita de ese himno, que es el Salmo 8. Y dice, dice, Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? El Hijo del Hombre para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero hay otras versiones, hermano Elber, que dice, lo hiciste igual a Elohim. O sea, Dios nos hizo como ¿quién? Como Él, queridos hermanos. Así que la pregunta es, ¿cómo lo vamos a cantar? ¿Lo vamos a cantar simplemente sin pensar en lo que estamos cantando? ¿O vamos a adorar? A ver, ¿cómo lo queremos hacer? ¿Cantarlo simplemente o adorarlo? Adorar. Dios no busca cantantes perfectos. Yo desafino a cada rato. Dios busca corazones que estén dispuestos a llegar hasta Él por medio de una oración y una entrega total. Así que vamos a ponernos en pie. Invito a mis hermanos a cantar ese himno 142. Sí. Venid, cantad de gozo en plenitud. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó. Ese es nuestro Dios. Venid, cantad de gozo en plenitud. Venid, cantad de gozo en plenitud y dadlo al que su sangre dio. En ella luego nos lavó, de nuestra lepra nos limpió y así libró de la esclavitud. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo los igualó. Precioso Salvador, el que por nos murió. Dios de amor, que vino acá a sufrir, llevando en sí por nos la maldición. En vez de eterna perdición, nos proporciona salvación. Que sin Él nadie puede conseguir. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó. Precioso Salvador, el que por nos murió. Y gloria en todo su esplendor será el fin de quien siga a Jesús. Si toma en pos de su cruz, guiado siempre por su luz, entraré
de su Salvador. Él nos libró de culpabilidad y redimiónos por la eternidad. Con ángeles del cielo nos igualó, precioso Salvador, el que por nos Gloria sea a nuestro Dios, hermanos. Ahí donde estamos, inclinamos nuestro rostro para orar. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Señor, Creador del cielo y de la tierra, el cual nos limpiaste de toda nuestra maldad, quitaste toda nuestra culpabilidad, nos redimiste por la eternidad, Señor. Somos salvos por gracia, Señor. Te damos muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por hablarnos acerca de la importancia de no solo cantar, sino de alabar, pero más importante, Señor, de poder entregarte toda nuestra vida, nuestros pensamientos, deseos, anhelos, pesares, tristezas, luchas, en fin, por medio de la adoración. Queremos pedirte, Señor, que cada día cuando abrimos nuestros escenarios para cantar o cuando escuchamos algunas músicas cristianas de Díaz Ravena, Junior Kelly, en fin, podamos pensar realmente en lo que estamos cantando y podamos por medio de esas alabanzas, Señor, entregarte todo lo que nos aqueje, lo que nos preocupe, pero también, Señor, entregarte nuestras alegrías. Ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, bendícenos, cuídanos, guárdanos, tráenos también para la actividad de la tarde en paz y seguridad. Bendice, Señor, los alimentos que hemos de consumir y que nuestra vida, Señor, en todo momento, en todo lugar, sea una declaración de adoración a ti que eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso, a quien debemos lo que somos y lo que tenemos, Señor. En tus manos nos encomendamos. Perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi gente, feliz sábado para todos. Bendiciones.